kiosco. Pues ya están cerrados los juzgados. Sí, con goce de sueldo para los trabajadores, 50,000 que están protestando porque quieren defender los privilegios de los de arriba. Por ejemplo, decía Ignacio Mier, y esto es importante, el coordinador de Morena, que hay 26 ministros en retiro que están obteniendo 200,000 pesos de pensión mensual. Y que estos fideicomisos no les han sacado dinero en sí, o sea, lo de los intereses se utiliza para pagar esas pensiones en el mundo de caramelo y también para otros mandos del Poder Judicial. Entonces, cuando algunos dicen que eliminar 13 de 14 fideicomisos va a atentar en contra de la base trabajadora, pues no se entiende. Los están utilizando como carne de cañón a estos trabajadores y no están saliendo los verdaderos afectados, ni los ministros, ni los ministros en retiro. Ellos están tranquilitos, cada uno en sus posiciones, pero sí movilizando a la gente, que además pues no son tantos, pero al sindicato. Ahí le siguen, ¿no? Sí, pero además ahora ya no son solo los trabajadores. Es muy interesante cómo esto de pronto se ha venido convirtiendo también en un tema político y electoral, ¿no? Y, por ejemplo, el domingo está emplazada esta marcha, nuevamente, de los trabajadores del Poder Judicial, a la que se van a sumar otros actores políticos, por ahí, que ya están más involucrados con los partidos políticos, y que de oposición, ¿no? Que un poco lo que vamos a ver es la reedición de esas marchas rosas del INE no se toca, más o menos, el próximo domingo. Por eso dice el presidente, pues son tiempos muy interesantes a la mera hora los que se están viviendo. En primer lugar, pues nunca se había visto que hubiera, lo llama el presidente, una rebelión en contra del Poder Judicial, en contra del Poder Ejecutivo. Pues el Poder Judicial siempre estaba alineado históricamente con el Poder Ejecutivo. Vamos a ver. Y yo le deseo que les vaya muy bien a los que están en las protestas del Poder Judicial. Estamos viviendo tiempos interesantes. ¿Cuándo se había visto una rebelión del Poder Judicial en contra del Ejecutivo en la historia? Nunca, nunca. O sea, era el Ejecutivo el poder de los poderes, los ministros todos subordinados, toda la Corte, hasta ahora, pero es una oposición para defender privilegios. Y eso de la huelga no está bien, pero tampoco está mal, porque así ya no tenemos sorpresa de que dejen en libertad a delincuentes. ¿Cuánto es que van a estar sin hacer nada? Ojalá y tardaran más. Cuando éramos en la oposición, descansábamos cuando terminaba el periodo ordinario de sesiones en el Congreso, porque ya se iban los diputados. Entonces ya no había el riesgo de que presentaran una iniciativa de ley o una reforma constitucional en contra del pueblo. Lo cierto es que hay un divorcio con el Poder Judicial por las decisiones que ha venido llevando a cabo, no solo en este sexenio, sino de décadas atrás. El apoyo constante a una oligarquía que pues ha tenido en el Poder Judicial una red de protección de entrada, ¿no? Sí, y que se ha venido acentuando o cuando menos haciéndose más visible, que eso es un poco lo que ha cambiado, ¿no? Que de pronto cosas que resultaban pues una caja negra alejada del ojo ciudadano, de repente se hacen muy evidentes. O sea, claro que los ciudadanos de a pie y las personas en México
tienen sus propias experiencias con lo que es la forma de comportarse y de actuar del Poder Judicial, de jueces. Pero un poco todo esto estaba normalizado dentro de lo que se entendía como un gran marco de la corrupción. Pero cuando tienes cosas que van cambiando y un Poder Judicial que ahí se mantiene muy fijo en algunas de sus acciones y que incluso estas se van agravando y se hacen públicas, pues bueno, eso evidentemente genera todo un debate que es el que hoy se está dando. No del presidente con el Poder Judicial, sino ya es una cosa que ha, digamos, atravesado las líneas de la sociedad en su conjunto. Una de las cosas que hoy recuerda el presidente a propósito de eso, y un poco para decir, estamos pendientes de este tema, que ahora pasó a tribunales, recuerda lo que ayer ya nos refería, que era cómo había perdido la votación Luis María Aguilar respecto a ese caso que se quería quedar para guardarlo en un cajón, que es el de la deuda de 25,000 millones de pesos de Ricardo Salinas Pliego. Vamos a ver parte de lo que dijo el presidente hoy recordando este tema. ¿Y qué creen? Que hace como 15 días no aguantaron la presión y tuvieron que sacar el resolutivo y pierde el ministro. Y perdió el ministro. Nada más fue su voto. Y ya regresaron el expediente a tribunales. Imagínense, estamos hablando de 25,000 millones de pesos. Eso va a depender de lo que resuelvan ahora en el tribunal, pero hay garantía de que se aplique la ley y no esta maniobra de influyentismo, de complicidad, de componendas, evidente, ¿no? Por eso sí hace falta una reforma al Poder Judicial y no deben de enojarse conmigo. Yo no engañé a nadie. Acuérdense de que nosotros llegamos aquí porque la gente quería un cambio y es lo que estamos haciendo. Dije de que iba a ser una transformación pacífica, pero igual de profunda, como lo fue la independencia, la reforma, la revolución, porque íbamos a arrancar de raíz. Estoy convencido que el principal problema de México era la corrupción. Y todavía hay que seguir limpiando. Ahora, por un lado es sano que exista este debate abierto entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, porque eso es prueba de que no estamos en una dictadura, como algunos sugieren. Antes se sometían los ministros al presidente en turno, ahora tenemos a unos ministros que van a contracorriente de lo que está diciendo el presidente, pero no pasa nada. Hay un debate, hay manifestaciones, hay libertad de expresión y pues que sea también la gente la que se pueda posicionar en medio de este debate y en su caso en 2024 por la vía democrática de o no un mandato para que se reforme el Poder Judicial, entre otras cosas, ¿no? Entonces, pues está mucho más sana la República que antes, con estos ministros que estaban ampliamente sometidos. Y a propósito del viejo régimen, falleció Carlos Romero Deschamps, ¿no? Líder sindical de Pemex por 26 años. Sí. Independientemente de las condolencias pues que se da a la familia, pues hay que recordar para los jóvenes que fue un cacique, que fue el que... Periodísticamente, sí, digamos, son dos cosas, sí, ¿no? Sí, por un lado... Sí, vale la pena, nada más lo termino esto, Romero Deschamps pues fue un cacique, lo puso Salinas, cuando la quina se le salió del huacal, lo pusieron a él y ampliamente corrupto, hay que decirlo, o sea, exhibía sus relojotes, exhibía sus excesos, su hija también, o sea, administró la abundancia saqueando dinero público y también, en su caso, pues con la campaña de la Bastida le metió dinero del sindicato. Eso fue probado y castigado. Castigaron con una gran multa al PRI, ¿no? Correcto. Finalmente,
Es un personaje que es representante de toda una forma de comportarse de un régimen en donde había establecida una relación de cacicazgos de los sindicatos con el poder en turno y que hacía que estos sindicatos o estos liderazgos de estos sindicatos no necesariamente respondieran a las necesidades de sus agremiados o a sus demandas, sino más bien a las necesidades del poder en turno. Y en todo esto, pues el poder en turno por mucho tiempo fue el PRI y por eso se dieron cosas tan corruptas como las que ahora refieres, Jorge Armando, y toda una forma de vida de estos liderazgos, sí, ¿no? O sea, que a la mera hora, pues sí, eran pues casi magnates, ¿no? Sí. E intocables, ¿no? Intocables, exactamente, con mucha impunidad. Dejó en 2019, en esta administración, deja de ser el líder sindical y también ya lo estaban investigando por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, ¿no? Así es. Hay que tener muy claro que si López Obrador no hubiera llegado a la presidencia, pues este líder sindical hubiera estado muy bien acomodado, ¿no? Era parte de como estaba. Como estaba, sí. Como estaba, efectivamente. Pues a propósito de su fallecimiento, el presidente envió sus condolencias, que aquí le presentamos, pero también pues una breve semblanza de lo que es este personaje en el contexto en el que le tocó ser ese liderazgo. Vamos a ver. Le deseo consuelo y resignación a sus familiares y a sus amigos, porque a nadie se le debe de desear la muerte. No hay que meterse ni con los finados ni con los enfermos, hay que respetarlos. El 19 de octubre, a los 79 años, murió de un infarto el ex líder del sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps. Leal al neoliberalismo priista, inició su carrera política en este partido en 1961. En 1969 entró a Petróleos Mexicanos y meses después al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, del que fue secretario general en 1993 por órdenes del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, después del golpe al difunto Joaquín Hernández Galicia, La Quina. Fue dirigente de los petroleros sindicalizados por 26 años, mediante 4 reelecciones, la última vitalicia, pero en 2019 renunció. En este tiempo fue 2 veces senador y 3 diputado federal, sin hacer campaña por el cargo, sino por la vía plurinominal. En el 2000 fue protagonista del llamado Pemex Gate, el desvío de 1,000 millones de pesos de Pemex a la campaña presidencial del entonces candidato priista Francisco Labastida Ochoa, a través del sindicato petrolero. Después de una investigación, salió impune y el caso fue cerrado sin castigo para nadie. Fue acusado por delincuencia organizada, fraude, extorsión, enriquecimiento ilícito y corrupción. La Unidad de Inteligencia Financiera lo investigó por evasión fiscal y triangulación de recursos por 270 millones de pesos. Aunque los petroleros sindicalistas lo denunciaron en diversas ocasiones, durante los sexenios priistas y panistas las demandas no prosperaron. Este jueves, Carlos Romero Deschamps murió en la impunidad. Mañanera 360.